Buenas tardes, mi nombre es Laura Orjuela y voy a demostrar dos teoremas. El primer teorema es, dado el ángulo ABC, ¿cómo construyo la bisectriz de dicho ángulo sin utilizar el postulado del transportador? Bueno, lo primero es, hallamos un punto D en el rayo BC, de modo que D está entre B y C, y que el segmento BA sea congruente con el segmento BD. Esto lo sabemos por teorema de localización de puntos. Luego trazamos el segmento AD y tenemos un teorema llamado lado de un triángulo interior de un ángulo, el cual nos dice que el segmento AD está contenido en el interior del ángulo ABD, excepto sus extremos. Luego hallamos el punto E, que será el punto medio del segmento AD. Y tenemos que el segmento AE es congruente con el segmento DE por teorema de punto medio. Tenemos que el triángulo ABD es isósceles, por tanto los ángulos de su base son congruentes. Entonces tenemos que el ángulo BAD es congruente con el ángulo BDA. Dicho esto, trazamos el rayo BE, el cual cortará el segmento AD. Tendremos que el rayo BE corta el segmento AD en el punto E, y esto lo sabemos por el teorema de la barra cruzada. Tenemos que el triángulo BED es congruente con el triángulo BEA por criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Entonces tendremos que el ángulo EBD será congruente con el ángulo EBA. Y así demostramos o llegamos a la conclusión de que el rayo BE es la bisectriz del ángulo ABD por definición de bisectriz, la cual nos dice que la bisectriz de un ángulo es un rayo con extremo en el vértice del ángulo y un punto en el interior del ángulo que determina con los lados del ángulo dos ángulos adyacentes. Tenemos el punto E, que pertenece al interior del ángulo ABD, y los dos ángulos congruentes, que serían el ángulo ABE y el ángulo DBE. Y con esto llegamos a la conclusión de que BE es la bisectriz del ángulo ABD. El siguiente teorema es, muestre cómo hallar el conjunto de todos los puntos interiores de un ángulo, de manera que cada uno de estos equidiste de los lados del ángulo. Tenemos dado nuestro ángulo ABC y al ángulo le trazaremos su bisectriz. Luego tomaremos un punto de cualquiera de la bisectriz. Sabemos por el teorema de la semirrecta en el interior del ángulo que en este caso la semirrecta BD está contenida en el interior del ángulo ABC. También sabemos que la bisectriz parte el ángulo ABC en dos ángulos congruentes. Por tanto, el ángulo ABD es congruente con el ángulo CBD. Luego trazaremos la perpendicular de la recta BA que pasa por el punto D y sabemos que el punto E existe. Haremos el mismo procedimiento en este caso, trazando la perpendicular de la recta BC que pasa por el punto D y sabemos que el punto F existe por la perpendicularidad. También tenemos que el ángulo BED es de 90 grados, igualmente que el ángulo BFD por la perpendicularidad, y estos dos ángulos son congruentes. También tenemos que el segmento BD es congruente consigo mismo. Tendremos por el teorema de lado, ángulo, ángulo, que el triángulo BFE es congruente con el triángulo BED. Por tanto, tendremos que el segmento DF es congruente con el segmento DE por la congruencia antes dicha. Y con esto demostramos el conjunto de todos los puntos interiores de un ángulo que equidistan de los lados del ángulo.
podemos mover este punto y siempre la distancia se mantendrá. Bueno, esto es todo, son las 2 demostraciones y muchas gracias.